Bueno, vamos a continuar con la clase. Vamos a ver lo que es la estructura del átomo, ¿no? ¿Sí? Estructura atómica. Bueno, un átomo, como se dice, es la parte en la cual se divide la materia, ¿no? Un cuerpo se puede dividir de diferentes maneras, ¿no? Pero antiguamente se consideraba que el átomo era la parte más pequeña, ¿ya? Ahora ya no, tenemos los quarks, ¿está bien? ¿Cómo será un átomo? ¿Qué forma tendrá? ¿Quiénes son los nucleones? ¿Qué se cumple en el átomo neutro? Hay ideas, ¿no? Hay preguntas, ¿no? Por ejemplo, el átomo es una división de la materia, como te dije, que está compuesta por partículas no más pequeñas. Tiene también, en su parte interna, tiene lo que es el núcleo, que abarca la mayor cantidad de masa del átomo, y alrededor está la nube electrónica, ¿no? En el átomo se encuentran los protones y los neutrones. Alrededor están los electrones. Entonces vamos a ver lo que es la zona nuclear o el núcleo. Aquí se encuentra concentrado la masa atómica y es la zona de más alta densidad a que se encuentran los protones y neutrones, también llamados nucleones. ¿Ya? Ahora, también existe una zona externa, ¿no? Esta zona externa se llama nube electrónica. Se dice que es la zona de más baja densidad. Aquí se encuentran los electrones que giran alrededor del núcleo. Por ejemplo, tenemos en la zona externa los electrones. Los electrones tienen carga negativa. ¿Está bien? Ahora, cuando hablamos de masa, es una magnitud, ¿no? Por ejemplo, el neutrón, el protón y el electrón no tienen el mismo la misma masa, ¿no? La masa del neutrón es más grande que la del protón y más grande que la del electrón. Ahora, esto es muy importante, ¿no? Todo átomo neutro, ¿no? Esta es en la teoría y lo vamos a aplicar en los problemas. Todo átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones, ¿no? El número de protones tiene que ser igual al número de electrones. O sea, por ejemplo, si dibujamos un átomo de esta forma, circular, ¿no? Es un ejemplo nada más. Y alrededor están los electrones. Aquí tenemos el núcleo y alrededor la nube electrónica, ¿no? En el núcleo se encuentran partículas, ¿no? Como por ejemplo los protones y los neutrones, ¿ya? Y alrededor girando, afuera tenemos, en la nube tenemos los electrones, ¿está bien? Girando de alguna manera, ¿ya? No necesariamente en forma circular. Ahora, si agarramos un elemento, por ejemplo el litio, aquí tenemos tres protones, ¿no? Tres elementos con carga positiva, más tres. Y con carga negativa, no, con carga, ¿no? O sin carga, perdón, sin carga sería uno, 2, 3, 4, 4 neutrones, ¿no? No tienen carga. Con carga negativa, los que están afuera, ¿no? ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos 3. Protones 3, neutrones 4. Nucleones son la cantidad total, ¿no? ¿Cuántos protones y neutrones hay en el núcleo? 3 más 4, 7, ¿no? Los nucleones son las partículas que están dentro del núcleo. ¿Quiénes están dentro del núcleo? El total son los protones más los neutrones. La cantidad de protones más neutrones. Sumas te da 7, ¿no? Las partículas subatómicas fundamentales, ¿no? Son las partículas más conocidas y las más utilizadas dentro de un átomo, ¿no? Hay otras partículas quizás, pero son pequeñísimas, ¿no? Pero estas son las fundamentales. Tenemos el electrón, el protón y el neutrón. Recuerda, electrón, protón, neutrón. El electrón tiene carga negativa. El electrón, su símbolo E menos, carga negativa, -1. Su masa no va a estar en gramos, su masa va a estar en este símbolo unidad de masa atómica. Es una unidad muy pequeñísima. 0,00055, ¿no? Tenemos el protón. Su símbolo es P más, su carga es +1, ¿no? Cuando hablamos del protón, su carga es +1. No es -1, ¿eh? Es más, porque es positivo. Su masa, unidad de masa atómica, 1,0073, ¿no? Muy pequeño, ¿no? El neutrón, su símbolo es N, ¿no? Su símbolo es N. Su carga es negativa. Perdón, su carga es 0. Su carga es 0 porque no tiene carga, ¿no? Es neutro. Su unidad de masa atómica 1,0087, ¿no? Ahora, para que se entienda qué cosa es una unidad de masa atómica, ¿no? ¿Qué cosa es una unidad de masa atómica? Alguien se preguntará, ¿no? Bueno, imagínate un kilogramo, ¿no? Pesa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Imagínate ahora 100 gramos
Por ejemplo, de queso, ¿no? También tiene un peso, tú lo puedes palpar. Ahora imagínate un gramo, ¿no? De repente un gramo no sientes el peso mucho. Ahora imagínate una cantidad 0,0000005 gramos. Prácticamente casi es imperceptible para el ser humano. Entonces, una unidad de masa atómica es, mira, 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Qué significa el exponente negativo? Que 1,66 lo vas a multiplicar por 1 entre 10 a la 24, o sea, por 1 entre 10 y 23 ceros más o menos, ¿no? O 24 ceros, ¿no? Y va a ser, al dividir va a ser una cantidad muy, pero muy pequeñísima, ¿no? Y multiplicarlo por 1,66 muy, pero muy pequeñísimo. Entonces, ni siquiera la décima de la 20ª parte de un gramo, ¿no? Una unidad de masa atómica ni siquiera es la 50ª parte de un gramo, ¿no? Ni siquiera es la mitad de un gramo, ¿no? Es algo muy, pero muy pequeño. Ahora, la masa del electrón, 9,11 por 10 a la menos 28 gramos, muy, pero muy pequeña. Igual que la masa del protón también muy pequeña y la masa del neutrón muy pequeña. Ahora, la masa del neutrón es mayor que la masa del protón y mayor que la masa del electrón. Eso se ve, ¿no? Ahora, la notación de un átomo, ¿no? Notación atómica. Un átomo de un elemento químico o de un símbolo de un elemento químico E va a estar denotado de la siguiente manera, ¿no? Hay algunos conceptos que debes manejar, por ejemplo, lo que es un número de masa, ¿no? Este número de masa está indicado con la letra A, va en la parte superior. Lo que es el número atómico, que va en la parte inferior, ¿no? Z. Lo que es la carga de la especie, que va en la parte superior, denotado con Q, ¿no? Y el símbolo que es E. Si la carga es cero, no se coloca, pues no va ningún numerito arriba. Ejemplo de notación de un átomo. Tenemos la letra C, que es el símbolo del elemento carbono, ¿no? 14,6. Significa que A vale 14, número de masa, y Z vale 6, ¿no? ¿Sí? La carga es cero, pues, ¿no? Porque no aparece nada arriba. Ahora, recuerda que en un átomo neutro, los protones es igual a los electrones y es igual a ¿quién? A Z, ¿no? Que es el número atómico. Y para calcular el número de masa, ¿no? Se suman los protones más neutrones o Z más N, ¿no? Si quieres hallar solamente los neutrones, se resta A menos Z, ¿no? Son fórmulas, ¿no? La fórmula tienes que aprenderte siempre, ¿ya? ¿Está bien?